Una propiedad puede ser hogar, puede ser inversión o puede ser un dolor de cabeza. Todo depende de la pregunta que haces al inicio cuando llegas a preguntar por esa propiedad. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast de fusión más allá del metro cuadrado. Hoy de manera especial nos acompañan Teresita Quesada y Johnny Barrantes, que son asesores de fusión inmobiliaria. Bienvenidos al podcast, chicos. Muchas gracias. Un placer estar compartiendo aquí este ratito con ustedes. Pues muchas gracias porque ellos vienen a compartirnos ese expertise que tienen de ese día a día, estar conversando, asesorando y, muy importante, guiando a la gente a tomar una decisión que al final de cuentas puede ser para toda la vida en un tema de vivir en ese lugar o para invertir y también que sea algo que les genere para continuar una vida tranquila, ¿verdad, chicos? Exactamente. Cuéntenos un poquito a nivel de experiencia, chiquillos. Cuando llegan, por ejemplo, las personas se acercan a la institución, a la empresa y principalmente a ustedes, ¿cuál es la pregunta que varía o cómo se dan ustedes cuenta de que la persona llega a ustedes para un tema de inversión o si llega para un tema de vivir en ese lugar? Bueno, regularmente en ese acercamiento, primero pues se pasa un filtro a la persona que ha estado interesada con la información nuestra y ya cuando estamos con ellos hacemos una pregunta directa y simple. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué quiere hacer? Entonces es más fácil para nosotros poder orientarlo, ¿verdad? Orientar a esta persona, porque entonces ya es una conversación abierta donde nos cuentan sus inquietudes y podemos ya empezar nosotros a dirigirlos. ¿Qué tipo de inquietudes en primera instancia, digamos, son las que tienen las personas cuando llegan? Porque me imagino que a veces llegan como con una claridad de para qué quieren ejecutar esa compra, ¿verdad? Y muchas veces todavía van como un poquito indecisos, ¿verdad? Como no sé si realmente esto es mejor para vivir o si tal vez invierto el dinero en esta ocasión para que sea un tema de inversión como tal. Sí, en realidad, pues una buena propiedad no quiere decir que es la mejor opción, ¿verdad? Hay que determinar primero cuál es la mejor alternativa, hacer unas preguntas filtro, ¿verdad? Que es lo que mencionaba ahorita Teresita, entender un poquito al cliente, qué es lo que busca. Muchas veces no saben qué es lo que quieren, entonces y ahí es donde entramos nosotros, a hacer como ese filtro y ayudarlos a determinar cuál es la mejor alternativa dentro de lo que nosotros ofrecemos. Exactamente. Y es que tenemos muy clara una filosofía nuestra. Nosotros, está bien, vendemos, pero no estamos para vender propiedades. Nuestra función principal es asesorar a nuestros clientes, darles todo un panorama de las opciones que hay y con ellos buscar la opción que más les favorezca a ellos por una u otra razón, ¿verdad? Que son varias diferentes opciones por las que llegan y de hecho hay gente que igual solamente llegan a curiosear un poquito a ver qué hay. Claro. Ya Grecia, por ejemplo, ahorita está en la mirada de todo el país, sabiendo que es el desarrollo más fuerte que se está dando en este momento, es el nuevo polo de desarrollo del país, entonces vamos a llegar o van a llegar una cantidad de personas con diferentes inquietudes y con diferentes propósitos. Entonces, parte de nuestra labor principal ahí es guiarlos para que tomen una decisión muy informada. Entonces podríamos partir de que la claridad de que la persona llegue y ustedes, primera pregunta que le harían es, ¿busca para invertir? ¿Busca para vivir? Correcto. Por ahí empezamos. ¿Les ha pasado que llegue alguien, como les decía, con vista, bueno, voy a ir a comprar porque me estoy trasladando a, no sé, a trabajar ahí, porque me interesó la zona y quiero comprar para vivir, me parece una zona más tranquila, etcétera, y que al final termine comprando por inversión? Claro que sí, Totalmente. claro que sí. Sí, de hecho ahorita este fin de semana incluso tuvimos ahí eh, con la apertura de una nueva etapa de uno de los proyectos, tuvimos ahí la experiencia, tal vez personas que nos han comprado en otros proyectos pensando para vivir y llegan a buscar la propiedad. Cuando llegan a buscar dicen, ok, lo que quiero es inversión, pero vamos a seleccionar la propiedad y al momento de la selección dicen, no, es que a mí me gustaría que la propiedad tenga esto, que la propiedad tenga lo otro. Entonces ahí nosotros tenemos que tener claro y hablar con el cliente y decirle, ¿usted está buscando para invertir o está buscando para vivir? Entonces,
ahí es donde tenemos que ayudarlos a entender un poquito, ¿verdad? Esa parte. Como el proceso. De Correcto. hecho, me llama la atención porque en el podcast que tuvimos anteriormente la semana pasada, el experto que nos acompañaba decía que cuando usted va a hacer una compra y es para inversión, es un tema completamente más frío, ¿verdad? Que decía, si usted compra para después alquilar, no piense en que quiero la cocina más hermosa y espectacular porque no es tanto para usted. Piensen que sea algo, un producto que usted pueda entregar y que sea bueno para la gente, que tenga calidad y demás, pero es completamente diferente cuando estoy comprando para vivir en ese lugar, ¿verdad? Totalmente, porque es más inclinado a números. Ujú. Yo voy a hacer una inversión, entonces a mí me interesa saber qué voy a ganar yo. ¿Cuál va a ser el perfil? Sí, y además, volvemos al tema de Grecia en este momento, ¿verdad? Se está abriendo un abanico de oportunidades de inversión tremenda, porque puedes comprar una propiedad, simplemente esperar a que tome mayor plusvalía si compras en preventa y esperas a que se entregue la propiedad y sabes que vas a poderlo vender ese lote, por ejemplo, con nosotros, ya a un precio diferente, o puedes pensar en construir para vender o construir para alquilar. Entonces es una serie de oportunidades de inversión que entonces se basa más en los números, igual en el entorno. Bueno, ¿a quién le voy a ofrecer yo este producto después? Ya lo compré y después, ¿qué voy a hacer? Entonces, nosotros también tenemos que tener una información muy clara y poderla trasladar a nuestros clientes de qué es lo que está sucediendo en Grecia, ¿verdad? Que hay una gran oferta de empleo, que hay un crecimiento comercial, un crecimiento industrial, para que tenga claro que realmente pues la decisión va a ser una decisión pues bien saludable, ¿verdad? Porque va a tener un retorno de inversión interesante, ¿verdad? Claro. Sí, es que hasta eso hay que entender qué tipo de inversión es la que quiero realizar. Quiero comprar el terreno, madurarlo un tiempo y después llegar a venderlo. Quiero construir una casa, venderla, o incluso el construir una casa y alquilarla. Entonces, todo eso varía un poquito y también, pues, entendiendo esa parte, a nosotros nos da una guía de ver cuál es el proyecto más adecuado para esa persona. Para esa persona. Exacto. Y a veces se mezcla un poquito. Ahora que Johnny comentaba de la experiencia que tuve, a mí me pasó también el fin de semana. Viene una muchacha que va a trabajar en la zona, entonces está buscando un lote para trasladarse a vivir a Grecia y se hizo acompañar de su papá para que le ayudara en el proceso. Y resulta que su papá se enteró ahí, se vio el proyecto, se dio cuenta de todo lo que está sucediendo, entonces también se decidió a comprar, pero él sí para invertir. Entonces es una mezcla de cosas porque realmente pues Grecia en este momento tiene todas las condiciones tanto para vivir como para invertir, para hacer una inversión inteligente, ¿verdad? Claro, y justamente de hecho, esa es la intención de este episodio, ¿verdad? Del Ajá. podcast, como poder definir esa diferencia entre esas dos, porque al final de cuentas las dos son inversiones, pero tienen sus diferencias entre lo que necesito saber del lugar, de la zona y demás, Totalmente. y también las preguntas o el speech, el asesoramiento que ustedes manejan, obviamente, con el cliente cuando llega y se acerca a ustedes como tal. Y, por ejemplo, ahora que mencionaba esto de que, bueno, ir a trabajar a la zona y demás, me imagino que el estilo de vida que tenga la persona es muy importante que se considere dentro de ese abanico de opciones que ustedes le vayan a proponer. No sé, que el trabajo, si es familiar, si es una persona soltera, si le gusta viajar, todas estas cosas son importantes al momento de la asesoría. Totalmente, totalmente. Y cuando se trata, por ejemplo, de un lugar para vivir, como mencionas, pues obviamente tenemos que investigar, un poquito también conocer la composición familiar, por ejemplo, si es una persona que va a ir a vivir sola o que va a ir a vivir con su pareja o ya es una familia con niños Sí, o tienen sus mascotas, ¿verdad? Que ahora para todo el mundo las mascotas son sumamente importantes, entonces el poder conocer ese tipo de cosas para nosotros también darle las opciones, la cercanía a escuelas si tienen niños, la cercanía de las empresas o de las zonas francas que se están desarrollando ahora en Grecia, si es una cuestión laboral, ¿verdad? Las amenidades, los espacios para recrearse o para descansar, los espacios para las mascotas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Obviamente cuando es para vivir se vuelve también algo más emocional, una conversación
Exacto, de llenar necesidades más puntuales, ¿verdad? De imaginarse, bueno, cómo va a ser aquí mi futuro. Es todo un lienzo donde yo como cliente voy a encontrar o voy a buscar todos esos detalles que van a llenar mi expectativa de vida, porque es un proyecto de vida. Entonces, para nosotros eso es importantísimo y poder acompañarlos y ayudarles a que se vaya ese sueño se vaya haciendo realidad, ¿verdad? Hasta el momento en que construyan. Entonces, además, es una experiencia lindísima porque vas acompañando el sueño, la ilusión, la expectativa de una familia, ¿verdad? Claro. El tema de seguridad, por ejemplo, que ahora es tan importante, entonces pesa mucho cuando es para vivir, por supuesto. Ahora mencionó varios como puntos importantes, ¿verdad? Que tal vez la gente visualiza o ustedes visualizan cuando es un tema de vivienda, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 preguntas más frecuentes si yo llegara a comprar por un tema de vivir? ¿Cuáles son las 3 preguntas más frecuentes que les realizan los clientes? Tal vez iniciando es, en muchos casos, la persona ya tiene un poquito más claro, ¿verdad?, qué es lo que está buscando. Entonces, es decir, ok, ¿qué estamos buscando? ¿No? Si no sabemos, entonces, busca algo para invertir, busca algo para vivir. Si igual todavía no tenemos claro esa parte, entonces, busca construir pronto, busca construir a mediano plazo, más largo plazo. Eso también nos ayuda a determinar un poquito cuál es la urgencia que tiene la persona. Y pues en muchos casos, ¿verdad? Lo que buscan tal vez es madurar ese proyecto y llegar a ser su vivienda más adelante, acomodarse un poquito financieramente. Y en otros casos, pues es decir, ok, voy a ir haciendo mi ahorro y más adelante, pues poder eh, sacarle la plusvalía, Y ¿verdad? por ejemplo, en el caso de que ya yo esté clara, quiero algo para vivir y quiero residir en Grecia, en X proyecto, inclusive, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes ya esperan de preguntas? No sé si es un tema de educación, si es un tema de movilidad, si es un tema, ¿cuáles son esos 3 puntos así como clave que siempre les Es pregunto? una mezcla de todo. Primero, si tienen niños, obviamente los centros educativos cercanos. Si tienen adultos mayores o son adultos mayores, porque también se está dando en estos momentos gente que se quiere ir a Grecia para ya retirarse, para vivir una vida más tranquila, sabiendo que tenemos tanto verde, tanta pues, seguridad y tranquilidad en la zona. Entonces, preguntan mucho por la parte de salud. Em, y si ya son profesionales que andan o que ya están pues cerca de un trabajo, buscando un trabajo o ya han sido contratados por alguna empresa, pues obviamente el acceso hacia sus lugares de trabajo, la cercanía hacia sus lugares de trabajo, la parte de infraestructura vial, la parte de servicios públicos que los puedan movilizar y ese tema. Sí, me imagino que un tema de movilidad es muy importante y principalmente si la gente tiene que moverse a diferentes partes por temas laborales, Exacto. aunque ahorita tenemos ya todo el boom que tenemos del teletrabajo, que creo que ha sido súper importante para que la gente realmente pueda disfrutar lo que es la vida, ¿verdad? También, y usted está tocando algo muy importante ahí, que es la parte de la conectividad. Preguntan mucho por eso, ¿verdad? El tema de tener esa facilidad de conexión por el teletrabajo. Eso es también muy importante. Vamos a hacer una dinámica que se me acaba de ocurrir. Ajá. Entonces, bajo esas preguntas que decía Teresita, vamos a poner a Johnny a que nos conteste como asesor y también porque pueden ser consultas que tienen muchas personas que estén escuchando el podcast. Entonces, si tengo consultas de educación, si tengo consultas de conectividad, de centros de salud, ¿cómo Johnny asesora a los clientes para explicarles un poco lo que hay en la zona? Ok, en realidad, pues la zona de Grecia ahorita ofrece muchísimas cosas, ¿verdad? Tiene mucha facilidad y los proyectos que nosotros tenemos están muy cerca de todos esos beneficios, ¿verdad? Tenemos la cercanía al hospital, tenemos cercanía a escuelas, colegios, universidades. Se está dando mucho desarrollo, bueno, en la parte comercial y los proyectos también ofrecen como la parte de fibra óptica. Entonces, para las personas que vienen con teletrabajo, que tienen esa necesidad de tener una buena conexión a Internet, pues vamos a tener también esos beneficios, ¿verdad? Y esa facilidad. Este, y, después de ahí, el, Porque, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, pero digamos, a nivel de educación me llamaba la atención que la semana pasada estaba en una reunión y la persona con la que estaba, ¿verdad?
no conocía mucho la zona y tenía niños. Entonces me decía como que le gustaría ir a Grecia, más adelante, todavía no, pero irse a vivir a Grecia, pero que qué ofrecía Grecia a nivel de educación, que si habían colegios, fue la pregunta. Entonces me quedé como, ¿verdad? Y yo, sí, claro, hay colegios, escuelas, colegios públicos, semiprivados, privados, universidades, etcétera. Bajo esta línea, ¿ustedes consideran que esa parte es importante con el desarrollo que se ha venido dando, digamos, a nivel de lo que la gente anda buscando para moverse hacia la zona? Claro. ¿O consideran que no es un factor que ha sido tan vital? Es decir, ese cambio a nivel del abanico de opciones, a nivel de educación, ha sido importante para ustedes como asesores, para los clientes que se vienen para la zona. Totalmente. Totalmente, porque estamos dándoles respuestas reales de lo que se está gestando, de lo que ya hay. Recordemos que Grecia, pues casi que por tradición, se consideraba que estaba ya como muy lejos y que no había nada, ¿verdad? Eso ya no es así, ¿verdad? Ya no es así. Ya tienes ahí, como decía Johnny, pues escuelas privadas, escuelas públicas, mixtas, universidades. Entonces ya es otra cosa y para nosotros eso es súper importante, pues darle esa tranquilidad a las familias que llevan chicos pequeños o chicos de colegio, que sepan que tienen ahí esa opción y que además no solo lo que ya está, sino que hay algunos otros centros educativos, por ejemplo, que se están moviendo. Acabamos de recibir a la Universidad Nacional también, que ya va a tener su sede allá. Entonces, en ese sentido, las universidades privadas están prácticamente todas allá también, ¿verdad? Entonces, sabemos que podemos hablar con toda la propiedad de que ellos pueden estar tranquilos, que van a tener ese tipo de servicios que están necesitando, ¿verdad? Una pregunta ya muy mía, digamos. ¿Cómo llega la gente a buscar en el sentido de miedo? Es decir, los clientes cuando llegan, todos van con dudas, probablemente, y muy lógico, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿cuál es su nivel de miedo? Porque siento que es una de las inversiones más importantes que uno toma en la vida. No es como ir y comprarse una Coca-Cola al supermercado, es comprar una propiedad, es un activo y probablemente es una de las inversiones o de las primeras inversiones más grandes que hace una persona. Entonces, ¿cómo es ese nivel de miedo? ¿Qué son los miedos que más tienen o los temores más grandes? Llámese inversión, llámese para vivir, con los que les llegan los clientes. Sí, en realidad considero que es un poquito diferente, ¿verdad? El tipo de miedo de acuerdo a la inversión que se va a realizar. Ah, Es diferente el miedo a una persona que busca vivir en la zona a una persona que va a invertir, porque ya ahí se vuelve tal vez un poquito más numérico, más Más financiero, ¿verdad? En cambio, pues el de vivir es más como voy a tomar la decisión correcta, mi familia va a estar en un lugar seguro, va a estar en un lugar tranquilo, voy a tener todos los beneficios. Entonces sí, varía un poquito en cuanto a esa parte. Claro, y ahí es donde nuestra labor cobra importancia. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra obligación informar muchísimo a nuestros clientes. Siempre les decimos, entre más pregunten, mejor. Tengan la tranquilidad de preguntar lo que sea que se les ocurra. Acompáñense de su familia, que su familia pregunte también, para que nos dé a nosotros esa oportunidad también de informar y la decisión sea una decisión mucho más segura, que ellos la tomen más tranquilamente, porque muchas veces, claro, la emoción también les gana y Claro. nos pasa muchísimo, que llegan tan emocionados que ese mismo día ya reservan el lote y está muy bien, pero entonces es parte de nuestro trabajo, de nuestra labor, llenarlos de toda la información posible. Que sepan quiénes somos, empezando por ahí, ¿verdad? Que sepan el respaldo que tiene la empresa, la experiencia que tiene la empresa, que no van a arriesgar lo que van a aportar en ningún sentido, ¿verdad? Económico, y que van a llegar al lugar adecuado para ellos, un lugar seguro, un lugar tranquilo para vivir. Si es de inversión, como lo mencionaba Johnny, un lugar que sí le va a dar a usted un retorno de inversión importante. Entonces, es parte de nuestra labor y de nuestra obligación, diría yo, incluso, de poder brindar toda esa información para que nuestros clientes estén seguros, estén tranquilos y terminen pues todo el proceso de una forma muy buena para ellos, ¿verdad? Muy segura. Ahora hagámoslo al revés.
Ya que hablamos de la parte de vivir, entonces ahora tal vez que Johnny me cuente un poquito, bueno, 3 preguntas que siempre hace una persona que llega buscando invertir y Teresita nos va a ayudar con la respuesta para también tener un poquito como esa otra tonalidad. Ajá, perfecto. Ok, tal vez como, bueno, una de las preguntas más frecuentes es, como ya somos una empresa que tenemos mucha trayectoria en la parte inmobiliaria, es el saber cuánto es tal vez un estimado de proyección de plusvalía que se viene dando entre los proyectos, ¿verdad? A lo largo de los años. Esa es una de las preguntas más comunes. Después de ahí, bueno, la parte de lo que viene alrededor, ¿verdad? ¿Por qué se considera que en la zona se va a dar tanta plusvalía? Ajá. Esa es una muy importante, ¿verdad? Y después, ¿qué otra se me ocurre por ahí? Mm, Pienso que tal vez. Adelante. Con el tipo de clientes con los que yo me voy a enfrentar, si por ejemplo yo hago una casa de alquiler, Ok. ¿quiénes van a ser mis clientes? ¿Quiénes van a ser a quién le voy a poder yo ofrecer ese alquiler, ¿verdad? Ok. Antes de que Teresita nos conteste las 3 preguntas, que no se nos olvide ninguno de los 3, pregunta importante porque menciona mucho el tema de plusvalía. Ajá. Entonces, en palabras simples, como para explicárselas a cualquier persona de cualquier edad, ¿qué podemos definir por plusvalía? O sea, ¿qué es plusvalía para ustedes? Ok, bueno, simple, así muy, muy práctico. El aumento del valor que una propiedad va teniendo a través del tiempo y enfocado no tanto a lo que yo me esfuerce para que esa propiedad como tal adquiera un mayor valor, sino a lo que los demás y el entorno haga para hacer que esa propiedad valga más con el tiempo. Más o menos por ahí vamos y les explicamos a nuestros clientes. Digamos que es como todo lo que influye para Todo que lo esto que tenga un influye. valor más elevado Es en el tiempo. Sí, Exacto. son los factores reales del entorno. Ok. ¿Les ha llegado gente con criterios, no, definiciones tal vez de plusvalía que ustedes dicen, esto no es realmente lo que significa plusvalía? Claro, y pasa porque a veces esa plusvalía se confunde más bien con especulación. Ok. O que la persona que está ofreciendo esa propiedad simplemente casi caprichosamente le da un valor al terreno sin ningún respaldo, sin ningún criterio, nada más que yo quiero esto, yo voy a cobrar esto. Y pues ahí donde también nosotros le hacemos saber al cliente lo importante que es conocer el por qué se está ofreciendo ese precio, qué es lo que hay alrededor de esa propiedad que le va a dar a usted la seguridad de que esa propiedad va a aumentar de valor. Y sucede que haya como ideas fantasiosas de plusvalía. Totalmente, Totalmente. Sí. totalmente. Sí, hay casos, tal vez que uno escucha experiencias de clientes, ¿verdad? Y nos dicen, ok, es que nos están ofreciendo una propiedad en tal lado y nos dicen esto, pero no existe como algo en concreto que respalde realmente que exista esa plusvalía en la zona. Claro. Entonces, esa es una pregunta, ¿verdad? De mucho cuidado y analizar bien para que la inversión que se vaya a realizar, pues realmente sea exitosa. No, y creo que de ahí nace también mucho el tema de que tienen que haber entes, instituciones que sean realmente sólidas y de respaldo, que valga la redundancia, respalden todo lo que se está diciendo y el crecimiento que se proyecta, ¿verdad? Porque si no serían casi que palabras al viento e ideas que se quedan ahí, ¿verdad? Como en el olvido. Pero entonces ahora sí vamos a retomar, ya que hablamos de plusvalía. Las preguntas para Teresita eran, la primera era, ¿qué tanta plusvalía y en cuánto tiempo voy a poder sumar plusvalía? Era así, ¿verdad? Correcto. Ok, básicamente, bueno, lo que depende de nosotros como tal. Ajá. Ok, la propiedad, vamos a ver, hay como digamos, dos plusvalías, aunque suena un Ajá. poco extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo un proyecto en preventa, van a comprar un terreno, un pedazo de tierra, ¿verdad? Y saben que cuando van a recibir ese terreno va a ser una propiedad ya desarrollada, un condominio desarrollado, con accesos, con calles, con amenidades, con seguridad, con la disponibilidad de agua, la disponibilidad eléctrica y demás. Entonces, de ahí, pues obviamente, ya la propiedad no va a ser
el mismo valor al que usted Claro. lo adquirió, ¿verdad? Ya Ujú. va a adquirir una plusvalía natural del desarrollo como Ok. tal. Y por otro lado, pues lo que estamos hablando también, lo que se está gestando alrededor. En Grecia ahorita es muy fácil poderlo ver y poderlo exponer porque es muy tangible. Ya estamos viendo varios desarrollos, varios parques industriales de zonas francas con empresas multinacionales que ya están empezando operaciones, otras tantas que están a la espera de una nave industrial para iniciar operaciones. Ya estamos viendo la parte comercial también desarrollándose fuertemente, entonces definitivamente es demasiado claro, es demasiado tangible que también ese terreno va a tomar un mayor valor por este desarrollo que se está dando ahora. Ok. Y la segunda pregunta me parece que era el plazo, ¿verdad? Como en qué plazo podía generar yo Sí, esa cierta plusvalía. ganancia, ¿verdad? O esa Sí, ventaja. cierta ganancia. Esto es un poquito, vamos a ver, un poquito Difícil. difícil de determinarlo. ¿Por qué? Porque como estamos hablando, pues Grecia es un fenómeno en estos momentos. Grecia, lo que está sucediendo en Grecia es algo que se sale un poquito de lo normal en el sentido de que el crecimiento y el desarrollo es exponencial totalmente. Entonces, puede ser tan pronto como que yo reciba el lote, Ujú. construya y venda la casa. Y a veces una casa se puede vender en una semana, a veces se tarda un poco más. Claro. Yo incluso tengo una experiencia personal con mis dos hijos. Mis dos hijos compraron un terreno en uno de los condominios de Fusión. Ujú. Ahora que hablabas del miedo, aterrorizados, porque son muchachos que están saliendo de la universidad, que nunca han enfrentado un crédito bancario y obviamente para construir su casa, Sí. ellos lo hicieron con fines de inversión, ¿verdad? Ujú. Y para construir su casa había que pedir un préstamo, ¿verdad? No Ajá. había de otra. Entonces, para ellos era un proceso muy duro, muy difícil de tomar la decisión y de enfrentar, ¿ok? Pero lo enfrentaron, hicieron un par de casas para alquilar. Ujú. Cuando sacaron esas casas para alquilar, las anunciaron a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche ya estaban alquiladas Ujú. y están recibiendo la inversión, está pagándose el crédito bancario con solo el alquiler. Entonces es una experiencia que viví yo también como mamá y como familia, ¿verdad? Ajá. Que también pues provoca cierta preocupación porque es asumir un crédito bancario y demás de ellos, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del tiempo, ¿verdad? Entonces va a depender un poquito del momento en que ya yo pueda como definir qué voy a hacer, porque si es básicamente, bueno, invertí en un lote, lo voy a vender, entonces puedo actuar como de inmediato, recibo el lote, de una vez lo pongo a la venta, entonces puede ser a un plazo más corto, pero definitivamente todo va como ligado a un buen retorno, a una rentabilidad interesante, ¿verdad? Y qué bonito esa historia que nos contaba Tere, porque viéndolo desde la perspectiva como mamá o como papás, me imagino que el ver como que tienen esa estabilidad o esa seguridad a tan Totalmente, corta edad, ¿verdad? Porque total. creo que para ninguno de nosotros es un secreto que nos atemoriza y nos aterroriza el hecho de que no sabemos si vamos a tener o no una futura pensión y todo lo demás. Y nuestra perspectiva está volcándose a qué puedo hacer para yo, ¿verdad? Ser autosuficiente en ese momento o en este momento, ¿verdad? Ojalá antes, Claro. ojalá y Dios quiera. Pero Sí. me imagino que debe ser muy satisfactorio a nivel del contexto de ser mamá. El contexto de familia y como mamá igual, el saber que ya cuentan con un activo, Exactamente. que ya tienen un patrimonio que pueden vivir ahí o que pueden seguir haciendo el negocio de alquilar o que si en algún momento pues lo necesitan, la pueden vender también. Entonces ya tienen un patrimonio, ya dieron ese paso con la tranquilidad de tener una empresa con un tremendo respaldo y una tremenda responsabilidad detrás de esto. Y hablando ahorita del tema de alquileres, hemos tocado diferentes tipos de Sí. clientes, pero digamos ahorita un cliente que los busca y les dice, bueno, quiero comprar y mi intención es poner una casa, un apartamento, lo que sea, alquilar. ¿Cuáles son 3 preguntas que ustedes les recomiendan a los clientes hacer si su objetivo es
quiero comprar o vengo aquí a comprar un lote porque quiero construir una casa, 2 casas, apartamentos, para después ponerlas a alquilar. Que siento que tal vez ahí se basa mucho en lo que hemos venido conversando, ¿verdad? El crecimiento de la zona, la demanda que tiene la zona, el hecho de ver que ahorita, por ejemplo, igual Grecia, mucha gente está migrando de las zonas de Heredia, San José, buscando precisamente trabajar en las zonas francas y demás, pues eso genera que la posibilidad de que ese alquiler se coloque más rápido, pues es bastante viable. Entonces sí siento que lo del tema de crecimiento tiene mucho que ver. Después de ahí, bueno, también investigar un poquito, ¿verdad? ¿Cuánto andan los alquileres en la zona ¿En, para calcular? en cuánto pueden dar, así un dato random, un rango de costos de alquiler dentro de un condominio, por ejemplo? En promedio de lo que hemos visto, tal vez casas construidas en lotes de 160 metros cuadrados, el alquiler mensual puede andar alrededor de unos 950 Wow. dólares por mes, $1,000 por mes aproximadamente, ¿verdad? Depende mucho del Sí, tipo de construcción, claro. pero sí puede rondar por ahí. Bueno, Entonces, eso también, pues, es un indicativo muy fuerte, ¿verdad? En la zona de que nos va a generar buena rentabilidad. claro. Y cobra un poco, ese monto cobra valor cuando la persona puede comparar, bueno, ¿qué me ofrece esa casa versus una casa que tal vez tenga un valor un poco más bajo fuera de un condominio, ¿verdad? Sabiendo que, empezando porque tienes un gimnasio ahí dentro del condominio, entonces ya me ahorré el pago de un gimnasio fuera. Todos los condominios tienen la seguridad 24/7, que para todo el mundo ahora es súper importante, ¿verdad? Yo no tengo que pagar un vigilante exclusivo para mi casa, sino que con una cuota de mantenimiento ahí voy a cubrir ese tema de la seguridad. Tengo espacios de recreación, tengo espacios de descanso y demás. Entonces, obviamente, todo eso le da valor a ese Claro. alquiler, ¿verdad? No, y si uno se pone a ver, por ejemplo, lo que está pagando en una cuota de mantenimiento, que en realidad son cuotas muy buenas las que se refieren a los proyectos, casi que es como estar pagando la mensualidad de un gimnasio, o sea, al final de cuentas, con otros beneficios adicionales que se tienen ahí, ¿verdad? Así es. Antes de pasar a un pequeño checklist que me gustaría que me contaran de qué son esas cosas importantes, digamos, que un cliente ordenado y preparado, que ya sabe si quiere, ya sabemos que lo número uno es saber para qué, con qué objetivo quiere comprar, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué checklist le dirían ustedes? Estas son las cosas principales o que no pueden olvidar preguntar cuando ustedes lleguen al lugar donde quieren comprar esa propiedad. Pero antes de eso, quería recordarles a todos que pueden encontrar los episodios de este podcast y los episodios anteriores en nuestro sitio web fusioninmobiliariacr.com. También pueden escucharnos en Spotify, en YouTube y también pueden buscarnos en nuestras redes sociales para que encuentren no solo este, sino otros episodios que hemos tenido con expertos financieros, hemos tenido con entidades financieras, porque la gente también tiene muchas dudas, no solo en la compra, sino al momento de sacar su financiamiento, ¿verdad? Entonces, para que vayan por ahí y puedan encontrar esos episodios y tener toda la información que necesitan para que esa decisión sea lo más tranquila y lo más certera posible, ¿verdad? Volviendo entonces con el tema, cuéntenme ustedes cuáles son esa lista esa checklist que la gente tiene que llevar así escrito y decir, ok, y empezar a preguntarle como si fuera no sé, un test o un examen al asesor cuando esté ahí con ellos. Que tal vez ahí, bueno, igual vamos a lo mismo, ¿verdad? Depende un poquito del tipo de inversión, ¿verdad? que vamos a realizar, pero sí, pienso que uno de los puntos tal vez más importantes inicialmente es conocer a la empresa con la que voy a asesorarme, ¿verdad? La empresa que está desarrollando, eso es un punto muy fuerte, Claro. porque si bien es cierto, conocemos de otras hasta experiencias de los mismos clientes, ¿verdad? Que llegan y nos cuentan que lamentablemente pues han pasado por situaciones ahí complicadas con otras desarrolladoras que tal vez no tienen la experiencia y por el hecho de no investigar y no averiguar un poquito, pues han pasado ahí por esas situaciones. Entonces, ese es un punto muy fuerte. Pues en el caso de nosotros ya tenemos muchísima experiencia en la zona de Grecia, tenemos muchísimos condominios que nos respaldan, ¿verdad? Entonces, eso es un punto muy fuerte. Después de ahí,
punto Ujú. muy importante también, bueno, ese es vital definitivamente, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, como asegurarnos de que la disponibilidad de agua, Muy importante. disponibilidad de accesos, Ujú. que está pasando ahí, ¿verdad? Cómo llegar. El tema igual incluso de topografías y detalles así importantes que pueden hacer cambiar una decisión de una ubicación a otra. Em, Facilidades de compra, Ajá. por ejemplo, pues nosotros depende del proyecto y depende si es preventa o no, damos muchísimas facilidades de ir, por ejemplo, fraccionando los pagos de una prima, que eso ayuda muchísimo también. Facilidades de financiamiento, nosotros igual trabajamos con todo el sistema bancario nacional y tenemos convenios con la mayoría de los bancos que siempre van a trasladar beneficios especiales para nuestros clientes. La seguridad, de poder tener claro el tema de la seguridad. Como nosotros también ofrecemos lotes en condominio para que la persona diseñe su casa a su gusto. Eso es muy Hay temas ahí siempre muy importantes. Bueno, ¿qué me permite hacer este condominio? ¿Qué puedo hacer? Un lote de tal tamaño. ¿Cuál es su reglamento interno de construcción, por ejemplo? Entonces, todos esos detalles pues son básicos a la hora de tomar una decisión de llegar a invertir a nuestros Y creo que proyectos. ese punto es muy importante, el tema de los reglamentos de los condominios, muchas veces la gente lo pasa por alto, ¿verdad? Porque obviamente a veces es un poco extenso y demás, Sí. pero me parece que una persona bien informada para estar bien clara si es el lugar donde quiere vivir, algo muy importante es tener claridad en ese reglamento, ¿verdad? Que no sean sorpresas después de que X o Y cosa la quiero hacer y no son permitidas, o a la inversa, ¿verdad? Pensé que era una cosa y al final termina siendo otra. Entonces, ese punto me parece súper importante y creo que no lo hemos mencionado en ninguna parte. Y bueno, partiendo de ahí, que tal vez son puntos importantísimos de un reglamento que la gente, o sea, siempre revise, por ejemplo, el tema constructivo. Constructivo Eh, es súper importante. Tres. Después conocer, por ejemplo, bueno, el manejo o uso de las amenidades, Ah, el pago de la cuota condominal, después de ahí Hay las algo, mascotas, eso te incluso, iba a decir. eso es un punto también súper Sí. importante. Tal vez en un condominio no todas las razas son permitidas y de ahí una persona, ahorita muchas familias, ¿verdad? Tratan los perros, ¿verdad? Los son perrillos, ¿verdad? la familia. Entonces, Exacto. son parte de la familia y, y ese punto es muy importante. Si yo tengo un perrito, no sé, un American Stafford, pues lamentablemente para ciertos proyectos no aplicaría, ¿verdad? Mm. Entonces ahí tenemos que también considerar eso en la parte de Y algo de reglamentos. importancia tremenda, ¿verdad? El tema de las mascotas, entonces sí es algo súper importante de preguntar siempre y nosotros tratamos también de dar esa información y de poner a la disposición los reglamentos y demás para que puedan informarse, como le decía, pues desde el principio muy bien, ¿verdad? Súper bien. Pues se nos acabó el tiempo, chicos. Muy Ya rápido. estamos llegando al final. Muy rápido. Muchas gracias de verdad por compartirnos, porque creo que no hay forma más bonita de informarse que cuando son experiencias. Y quién más que ustedes que tienen experiencia todos los días, todos los fines de semana con diferentes personas para contarnos un poco al respecto. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que valoramos mucho esa expertise. Y también pues invitar a todas las personas a que si en algún momento requieren de esa asesoría, pues sepan que tenemos todo un equipo que los pueda apoyar y bueno, que no sea aquí, si es en otro lugar, sepan que la importancia de asesorarse de la manera correcta siempre va a ser vital para identificar que están tomando la mejor decisión. Y muy importante, como resumen de este capítulo, estoy comprando para, colóquele ahí la frase que necesite, pero siempre tiene que haber una frase. Si no podemos terminarla, creemos que todavía hay que darle un poquito más por ahí para poder entender cuál es el objetivo de esa compra y de esa manera, pues facilitar mucho más ese proceso de compra para que sea una inversión segura de la mejor manera para usted. Muchas gracias.